Hay una llave que Neville Goddard mencionaba con más frecuencia que cualquier otra en sus conferencias, y que al mismo tiempo era la que más consistentemente pasaba inadvertida para quienes lo escuchaban. No porque fuera oscura, ni difícil de entender, sino porque era tan simple que la mente que buscaba sistemas elaborados y técnicas sofisticadas tendía a pasarla por alto buscando algo más complejo que justificara la complejidad de los resultados que prometía. Esa llave no era una visualización, no era una afirmación, no era una práctica de meditación ni un sistema de creencias que requiriera estudio previo para ser aplicado. Era algo que cualquier persona podía hacer en el próximo momento ordinario de este día, sin preparación especial, sin conocimientos previos, con solo la honestidad de quien estaba dispuesto a mirar directamente lo que se describe en este video y a aplicarlo con la sencillez que su naturaleza requería. La llave olvidada que Neville identificaba como la más importante para desbloquear la riqueza era esta: el reconocimiento genuino de la riqueza que ya existía en la dimensión de la conciencia antes de que se manifestara en las circunstancias externas. No el reconocimiento declarado durante los momentos de práctica formal. El reconocimiento genuino que operaba automáticamente en los momentos ordinarios, donde ninguna práctica deliberada estaba en curso. El reconocimiento que no dependía de la confirmación de las circunstancias externas para existir, porque emergía desde la posición de conciencia, donde la riqueza era reconocida como la realidad causal, independientemente de lo que las circunstancias mostraban como efecto de posiciones anteriores. Esa llave había sido olvidada no porque Neville dejara de enseñarla, sino porque la mayoría que recibía sus enseñanzas la procesaba intelectualmente y la convertía en un principio que entendía sin llegar a habitarlo genuinamente en los momentos ordinarios, donde su aplicación producía sus efectos reales. Comprendían que debían reconocer la riqueza como ya real, pero ese comprender intelectual se quedaba en los niveles superficiales donde las comprensiones intelectuales vivían sin transformarse en la posición habitual de fondo desde la que todo operaba automáticamente. Y sin esa transformación en posición habitual, la llave existía en la mente como concepto, pero no operaba en la vida como la causa que producía la riqueza como su efecto natural. Detente ahora mismo. Antes de continuar leyendo, observa honestamente cuál es la calidad real de tu relación con el concepto de riqueza en los momentos automáticos del día. No durante los momentos de práctica deliberada. En los momentos donde el pensamiento sobre el dinero emerge espontáneamente sin ser invitado. ¿Hay reconocimiento genuino? ¿O hay todavía la búsqueda de algo que no ha llegado completamente? Escribe en los comentarios algo genuinamente tuyo que describa esa calidad. No una respuesta ideal, la respuesta honesta de este momento. Porque esa honestidad es el punto de partida más real de todo lo que este video tiene para ofrecerte. Este canal existe para traerte comprensiones que van al fondo de lo que realmente determina si la manifestación de la riqueza ocurre o no en tu vida. Si lo que recibes aquí tiene ese tipo de valor, apoya este trabajo con un super chat. Lo digo directamente porque detrás de este canal hay un equipo real que trabaja sin parar cada semana para traerte este nivel de contenido. Cada super chat que envías es tu participación directa en algo que crees que vale la pena que continúe. Dale también un like a este video ahora mismo. Compártelo con alguien específico que lleva tiempo buscando esta llave sin encontrarla. Vuélvete miembro del canal para acceder a contenido exclusivo más profundo. Y si todavía no estás suscrito, hazlo ahora. Y activa la campanita. La razón por la que el reconocimiento genuino de la riqueza como llave para desbloquearla era tan frecuentemente olvidada en la práctica real, tenía que ver con algo que Neville identificaba con precisión y que requería más que la comprensión intelectual para ser visto completamente. Tenía que ver con la diferencia entre dos tipos de reconocimiento que desde afuera podían parecer idénticos, pero que desde adentro producían frecuencias completamente distintas y, por lo tanto, resultados completamente distintos. El primer tipo era el reconocimiento declarado.
el reconocimiento que se expresaba durante los momentos de práctica deliberada, donde la intención consciente creaba temporalmente las condiciones para afirmar la riqueza como real. Ese tipo de reconocimiento tenía valor, pero era limitado en su eficacia porque ocurría solo durante los momentos deliberados y cedía a la posición habitual anterior durante todos los demás momentos. Y esa alternancia entre el reconocimiento durante los momentos deliberados y la posición anterior durante los momentos automáticos producía la inconsistencia de resultados, que era la experiencia más frecuente de quienes aplicaban los principios de Neville, con dedicación genuina sin llegar a los resultados que prometían con la consistencia documentada. El segundo tipo era el reconocimiento genuino. El reconocimiento que operaba automáticamente en los momentos ordinarios, donde ninguna práctica deliberada estaba en curso. Que no dependía del esfuerzo de la intención consciente para existir, porque estaba instalado en los niveles automáticos, como la posición habitual de fondo. El reconocimiento de quien no afirmaba que la riqueza era real, el de quien simplemente operaba desde la posición donde la riqueza era reconocida como real, en la dimensión causale de la conciencia, con la misma naturalidad con que operaba desde cualquier otra posición que se había instalado como habitual a través de suficiente repetición genuina en los momentos ordinarios donde la posición habitual se construía. Esa distinción entre el reconocimiento declarado y el reconocimiento genuino era la distinción más importante de todo el trabajo con la llave olvidada. Y era también la distinción que más frecuentemente no era vista completamente por quien recibía la enseñanza de Neville, porque el reconocimiento declarado tenía la ventaja de ser producible deliberadamente cuando se necesitaba para la práctica formal, mientras que el reconocimiento genuino no podía ser producido directamente por la voluntad, solo podía ser desarrollado a través de la acumulación de suficientes momentos ordinarios, donde se elegía deliberadamente la posición del reconocimiento genuino en lugar de la posición habitual anterior. El proceso de desarrollo del reconocimiento genuino como posición habitual era exactamente ese: la acumulación de momentos ordinarios, los momentos donde el pensamiento sobre el dinero emergía espontáneamente, con la calidad de la posición anterior, y donde la pequeña transición deliberada hacia la posición del reconocimiento genuino era la práctica real, no la gran transformación que instalaba el reconocimiento genuino de una vez para siempre. La pequeña transición honesta en cada momento ordinario, donde la posición anterior emergía automáticamente, con la consistencia de esas pequeñas transiciones acumuladas, como el proceso que progresivamente instalaba el reconocimiento genuino en los niveles automáticos, donde la posición habitual residía, y desde donde determinaba la frecuencia real, que el mecanismo de la manifestación recibía como instrucción para producir las circunstancias correspondientes. Neville había observado que la velocidad con que ese proceso producía sus resultados visibles en las circunstancias externas variaba significativamente entre las personas que lo aplicaban, pero que la dirección era consistente para todos los que lo aplicaban genuinamente. La dirección siempre era la misma, hacia las circunstancias que correspondían al reconocimiento genuino de la riqueza como realidad de la dimensión causale, con la velocidad que dependía de la profundidad de los patrones habituales anteriores que el proceso estaba desplazando, más lentos para desplazar cuando eran más profundos y más antiguos, más rápidos para desplazar cuando eran más superficiales y más recientes, pero siempre en la misma dirección cuando el proceso se aplicaba con la honestidad y la consistencia que Neville identificaba como las únicas condiciones reales necesarias para que produjera el resultado que prometía. El reconocimiento genuino de la riqueza como posición habitual tenía para Neville una característica que lo distinguía de cualquier otra práctica espiritual que hubiera estudiado durante su vida. Era la característica de la autosuficiencia. No la autosuficiencia en el sentido de independencia de los demás. La autosuficiencia en el sentido de que no dependía de las circunstancias externas para existir. El reconocimiento declarado dependía de las circunstancias favorables para ser sostenido con facilidad. Cuando las circunstancias eran favorables, el reconocimiento declarado fluía sin esfuerzo.
Cuando las circunstancias eran desfavorables, el reconocimiento declarado requería un esfuerzo creciente para ser mantenido contra la evidencia que las circunstancias presentaban. Y ese esfuerzo creciente era exactamente la señal de que el reconocimiento no era genuino. Era declarado, dependiente, condicional a la ausencia de evidencia contraria demasiado intensa. El reconocimiento genuino no tenía esa dependencia, no porque ignorara las circunstancias desfavorables, sino porque existía desde una posición que las circunstancias externas no determinaban. Desde la posición de la dimensión causale donde la riqueza era reconocida como real antes de manifestarse en las circunstancias externas. Y esa posición no podía ser contradicha por las circunstancias externas, porque las circunstancias externas eran el efecto de posiciones anteriores, no de la posición presente, y el efecto no podía contradecir la causa presente, solo podía evidenciar la causa pasada, que era diferente, que estaba siendo desplazada, que seguiría produciendo sus efectos hasta que el desplazamiento fuera suficientemente completo para que los nuevos efectos comenzaran a manifestarse en correspondencia con la nueva posición. Esa comprensión de la relación entre las circunstancias externas presentes y la posición de conciencia presente era para Neville la comprensión que hacía posible mantener el reconocimiento genuino a través de las circunstancias desfavorables sin el esfuerzo del mantenimiento deliberado contra la evidencia. No porque la comprensión eliminara las circunstancias desfavorables inmediatamente, sino porque las reenmarcaba correctamente, no como contradicción del reconocimiento genuino, como el efecto persistente de la posición anterior que estaba siendo desplazada, como la evidencia del pasado que seguía siendo visible, mientras la evidencia del presente todavía no se había manifestado completamente, y esa reenmarcación correcta era la que permitía que el reconocimiento genuino se sostuviera a través de las circunstancias desfavorables, sin el desgaste del esfuerzo que el reconocimiento declarado requería en las mismas circunstancias. El tercer aspecto de la llave olvidada que Neville describía era la relación específica entre el reconocimiento genuino y la acción. La mayoría, cuando pensaba en desbloquear la riqueza, pensaba en dos categorías separadas de actividad: la actividad espiritual de la práctica de manifestación y la actividad práctica de las acciones concretas en el mundo físico para producir ingresos y abundancia. Y tendía a conceptualizar esas dos categorías como paralelas, como dos vías de trabajo simultáneas que juntas producirían el resultado que ninguna de las dos producía por separado. Neville describía una relación completamente diferente entre el reconocimiento genuino y la acción. No dos vías paralelas, una sola vía con dos fases naturales. La primera fase era el reconocimiento genuino instalado en los niveles automáticos como posición habitual de fondo. La segunda fase era la acción que emergía naturalmente desde esa posición. No la acción forzada de quien intentaba producir riqueza desde la posición de la carencia. La acción inspirada de quien expresaba desde su posición habitual de reconocimiento de la riqueza lo que esa posición producía naturalmente, como su expresión en el mundo físico. La distinción entre la acción forzada y la acción inspirada era fundamental para comprender por qué el reconocimiento genuino producía resultados tan diferentes de los que producía el mismo nivel de esfuerzo de acción sin ese reconocimiento. La acción forzada emergía desde la posición de la carencia, llevaba consigo la frecuencia de quien no tenía y necesitaba conseguir, y esa frecuencia influía en cada interacción, en cada oportunidad reconocida, y en cada oportunidad ignorada que esa acción producía, con el efecto neto de producir los resultados que correspondían a la frecuencia de la carencia, independientemente de la calidad objetiva de la acción misma. La acción inspirada emergía desde la posición del reconocimiento genuino de la riqueza. Llevaba consigo la frecuencia de quien ya operaba desde la posición de la abundancia reconocida, y esa frecuencia influía en cada interacción, en cada oportunidad reconocida, y en la calidad de presencia que se traía a cada situación.
con el efecto neto de producir los resultados que correspondían a la frecuencia del reconocimiento genuino, no porque la acción en sí fuera objetivamente mejor en todos los casos, sino porque la frecuencia desde la que emergía determinaba qué canales estaban abiertos para ella, qué oportunidades eran percibidas como disponibles, qué tipos de respuesta producía en las personas con las que interactuaba. Y esa diferencia en los canales, las oportunidades y las respuestas era la diferencia que producía los resultados que desde afuera podían parecer extraordinarios, pero que desde adentro eran simplemente la consecuencia natural de alguien que actuaba desde la posición correcta. El cuarto aspecto de la llave olvidada concernía algo que Neville describía como el error más común y más costoso en la aplicación del reconocimiento genuino como práctica. Era el error de confundir el reconocimiento con la expectativa. El reconocimiento genuino de la riqueza y la expectativa de que la riqueza llegaría podían sonar similares en su descripción verbal, pero eran posiciones de conciencia completamente diferentes, que producían frecuencias completamente distintas. El reconocimiento genuino era la posición de quien reconocía la riqueza como ya real en la dimensión causale. La expectativa era la posición de quien esperaba que la riqueza llegara desde la dimensión física. Y esa diferencia, aunque sutil en la descripción, era perfectamente distinguible en la experiencia interna de quien prestaba suficiente atención a la calidad de su propia posición en los momentos ordinarios. El reconocimiento genuino tenía la calidad de la tranquilidad, del ya es, del no necesito esperar que llegue porque ya es real en la única dimensión donde la realidad precedía a la manifestación. La expectativa tenía la calidad de la anticipación, del que viene, del que todavía no ha llegado pero que se espera que llegue. Y esa anticipación, aunque podía ser positiva y esperanzadora, llevaba consigo la frecuencia del todavía no, que era exactamente lo opuesto de la frecuencia del ya es que el reconocimiento genuino producía, y que era la instrucción que producía las circunstancias correspondientes. Desarrollar la capacidad de distinguir en la propia experiencia interna entre esas dos posiciones en los momentos ordinarios era para Neville una de las competencias más importantes del trabajo con la llave olvidada, porque sin esa capacidad de distinción, era fácil creer que se estaba aplicando el reconocimiento genuino, cuando en realidad se estaba aplicando la expectativa. Y esa confusión producía resultados que no correspondían a lo que se pensaba que se estaba haciendo. Resultados que desde afuera parecían inconsistentes con el principio, pero que desde adentro, con la distinción clara entre reconocimiento y expectativa, eran perfectamente comprensibles como el resultado natural de la expectativa en lugar del reconocimiento genuino. El quinto aspecto concernía la relación entre la llave olvidada y la gratitud. Florence Scovel Shinn también había escrito sobre esto, pero Neville lo describía con una especificidad técnica que añadía algo importante a la comprensión general de la gratitud como práctica espiritual. Para Neville, la gratitud no era simplemente una actitud positiva hacia lo que ya se tenía. Era la expresión más directa disponible del reconocimiento genuino de la riqueza como real en la dimensión causale, porque la gratitud genuina no podía coexistir con la posición del todavía no. La gratitud genuina emergía naturalmente desde la posición del ya es, desde la posición de quien ya reconocía como real lo que agradecía, no la gratitud performativa de quien seguía un consejo de practicar gratitud sin haber desarrollado la posición genuina, desde la que la gratitud emergía naturalmente. La gratitud espontánea que emergía sin esfuerzo deliberado, desde la posición de quien genuinamente reconocía la riqueza como ya real, en la dimensión que importaba. Cultivar esa gratitud espontánea era para Neville la señal más directa disponible de que el reconocimiento genuino se estaba instalando en los niveles automáticos como posición habitual, porque la gratitud espontánea no podía ser producida deliberadamente sin la posición genuina desde la que emergía, y su presencia en los momentos ordinarios, sin el esfuerzo del cultivarla deliberadamente, era la evidencia más directa de que la posición genuina estaba comenzando a operar automáticamente
en los niveles donde la posición habitual residía y desde donde producía la frecuencia real que determinaba las circunstancias correspondientes. El sexto aspecto de la llave olvidada era el que Neville consideraba el más práctico y el más directamente aplicable en los momentos ordinarios donde la llave producía sus efectos más profundos. Era la práctica de lo que llamaba el ejercicio de la presencia de la riqueza. No una visualización elaborada que requería condiciones especiales para ser realizada, un ejercicio que podía hacerse en cualquier momento ordinario del día, con la sola calidad de atención que cualquier momento ordinario permitía. El ejercicio consistía en esto. En cualquier momento ordinario, donde el pensamiento sobre el dinero o sobre la abundancia emergiera espontáneamente, notar la calidad de ese pensamiento. Si emergía desde la posición del todavía no hacer la pequeña transición disponible hacia la posición donde la riqueza era reconocida como ya real en la dimensión de la conciencia, no visualizando una escena elaborada de riqueza futura, simplemente notando en ese momento la presencia de la riqueza como ya real en la única dimensión donde la realidad precedía a la manifestación, como un reconocimiento breve, directo, sin elaboración, sin la construcción de una imagen detallada, solo el reconocimiento simple y genuino de que en la dimensión donde todo era real, antes de manifestarse físicamente, la riqueza era ya completamente presente. Ese reconocimiento breve y directo en los momentos ordinarios era para Neville más eficaz que cualquier sesión prolongada de visualización, elaborada por razones específicas y técnicas. Primero porque ocurría en los momentos donde la posición habitual se determinaba con mayor consistencia, y tercero porque su frecuencia de aplicación en los momentos ordinarios producía una acumulación de contactos con la posición genuina, que ninguna sesión diaria de práctica formal podía igualar en términos de impacto total sobre la posición habitual de fondo. Porque los momentos ordinarios eran muchos más que los momentos formales, y cada uno de ellos era una oportunidad de hacer el pequeño reconocimiento genuino que, acumulado en suficientes momentos, producía el desplazamiento gradual de la posición habitual hacia el reconocimiento genuino como la nueva posición automática desde la que todo operaba. El séptimo aspecto concernía la relación entre la llave olvidada y la identidad. Neville observaba que la razón más profunda por la que el reconocimiento genuino de la riqueza era tan difícil de instalar como posición habitual no era la falta de comprensión del principio, ni la falta de motivación para aplicarlo. Era la identidad. La manera en que una persona se percibía a sí misma en relación con la riqueza en los niveles más profundos donde la identidad operaba automáticamente. La identidad de quien la riqueza no era todavía, de quien la riqueza era algo que se buscaba pero que todavía no caracterizaba, de quien la riqueza era un objetivo hacia el que se dirigía pero no una realidad que ya habitaba en la dimensión de la conciencia, donde toda realidad física tenía sus raíces causales. Esa identidad, aunque nunca se declaraba explícitamente, operaba en los momentos automáticos con una consistencia que ninguna práctica deliberada podía superar completamente mientras permaneciera sin ser transformada. Determinaba qué oportunidades se percibían como disponibles para alguien con esa identidad, qué niveles de riqueza se reconocían como accesibles y cuáles se descartaban automáticamente como fuera del alcance de alguien así. ¿Qué tipos de pensamientos emergían espontáneamente cuando se consideraba la posibilidad de una riqueza significativamente mayor que la actual? Y todo eso operaba sin supervisión deliberada, con la eficacia de algo que no requería esfuerzo para operar, porque era simplemente la expresión natural de la identidad establecida. La transformación de esa identidad era para Neville el trabajo más profundo disponible en relación con la llave olvidada. Más profundo que el trabajo en el lenguaje sobre el dinero. Más profundo que el trabajo en los patrones de pensamiento específicos. Más profundo porque la identidad era la variable más upstream de todas. La que determinaba no solo qué pensamientos emergían, sino qué tipos de pensamientos eran siquiera posibles en relación con la riqueza para una persona con esa identidad específica. Y cambiar esa identidad requería el trabajo más consistente y más honesto de todo el proceso.
El trabajo que no podía ser apresurado ni intensificado más allá de su ritmo natural, solo podía ser sostenido con la honestidad y la consistencia que el proceso de transformación de la identidad requería en los niveles donde la identidad residía. El octavo aspecto era el que Neville consideraba el más frecuentemente malentendido de toda la enseñanza sobre la llave olvidada. Era la relación entre el reconocimiento genuino y la necesidad de tomar acción específica para producir la riqueza. Muchas personas que recibían la enseñanza de Neville concluían que el reconocimiento genuino de la riqueza eliminaba la necesidad de acción, que si se reconocía genuinamente la riqueza como ya real en la dimensión de la conciencia, las circunstancias se organizarían de manera que la riqueza llegara sin que fuera necesario hacer nada específico en el mundo físico para producirla. Esa conclusión, aunque comprensible en su origen, era una malinterpretación que producía la pasividad incorrecta en lugar de la acción inspirada que el reconocimiento genuino naturalmente producía. Neville era directo sobre esto. El reconocimiento genuino de la riqueza no eliminaba la acción, transformaba la calidad de la acción, la transformaba de la acción forzada que emergía desde la posición de la carencia, que intentaba desesperadamente producir lo que le faltaba a la acción inspirada, que emergía naturalmente desde la posición del reconocimiento genuino, como su expresión natural en el mundo físico. Y esa diferencia en la calidad de la acción producía una diferencia en los resultados que no podía ser explicada solo por la diferencia objetiva en la calidad de las acciones mismas. Porque la acción inspirada llevaba consigo la frecuencia del reconocimiento genuino, que abría canales y oportunidades y respuestas que la acción forzada desde la carencia no podía abrir independientemente de su calidad objetiva. El noveno aspecto concernía algo que Neville llamaba la prueba de la llave. La manera de verificar si el reconocimiento genuino estaba genuinamente instalado como posición habitual o si todavía era solo reconocimiento declarado durante los momentos deliberados. La prueba no era observar las circunstancias externas para ver si la riqueza había llegado. Las circunstancias externas eran el efecto de posiciones anteriores y por lo tanto no podían ser la medida del estado de la posición presente. La prueba era algo completamente interno. Era observar la calidad de la respuesta automática en los momentos donde las circunstancias presentaban su evidencia más convincente contra el reconocimiento de la riqueza como real. Los momentos de presión financiera genuina. Los momentos donde los números no cuadraban. Los momentos donde algo inesperado y costoso aparecía. En esos momentos la respuesta automática antes de que ninguna práctica deliberada tuviera tiempo de intervenir era la medida más honesta disponible del estado real del reconocimiento genuino. Si la respuesta automática en esos momentos era la urgencia y la preocupación, y la posición del «no tengo lo que necesito», entonces, el reconocimiento todavía no estaba instalado como posición habitual genuina. Todavía era reconocimiento declarado, que cedía a la posición anterior en los momentos de mayor presión, donde las circunstancias presentaban su caso más convincente. Si la respuesta automática en esos momentos tenía, aunque fuera, una ligera calidad de tranquilidad, de quien reconocía la riqueza como ya real, en la dimensión que importaba independientemente de lo que las circunstancias mostraban, entonces, el reconocimiento estaba comenzando a instalarse como posición habitual en los niveles automáticos. Y ese comienzo, aunque imperfecto, aunque todavía coexistente con la respuesta anterior en grados variables, era la señal más directa disponible de que el proceso estaba produciendo sus efectos reales en los niveles donde los efectos reales ocurrían. El décimo aspecto era el que resumía la esencia de toda la enseñanza sobre la llave olvidada y que expresaba con la mayor precisión posible lo que Neville quería transmitir cuando hablaba de ella. La llave olvidada no era una técnica, era una posición, la posición de quien no buscaba la riqueza, porque ya la reconocía como real en la dimensión donde era real, antes de manifestarse físicamente. La posición que no requería que las circunstancias externas la confirmaran para existir, porque existía desde la dimensión causal que precedía a las circunstancias. La posición que producía la riqueza como su efecto natural,
con la misma inevitabilidad con que cualquier otra posición de conciencia producía las circunstancias que le correspondían, no como magia, no como poder especial, como la ley más simple y más consistente disponible, la ley que establecía que las circunstancias correspondían siempre a la posición habitual de conciencia, con la precisión de un reflejo y con la inevitabilidad de un efecto que seguía a su causa. Siempre, para todos, con la misma neutralidad, con la misma fidelidad, con la misma disponibilidad para quien desarrollara genuinamente la posición desde la que la riqueza emergía como su expresión natural. La llave olvidada no necesita más explicación para completarse. Necesita exactamente lo que ha descrito durante todo el video: la honestidad de quien la aplica en los momentos ordinarios, donde se determina realmente si algo cambia, o si simplemente se comprende intelectualmente sin cambiar nada de real en la posición habitual desde la que todo opera. Neville Goddard identificó esta llave no como el descubrimiento de algo nuevo, sino como el reconocimiento de algo que siempre había estado disponible. La posición desde la que la riqueza era reconocida como ya real en la dimensión causal de la conciencia, no como creencia que se adoptaba, no como afirmación que se repetía, como la posición habitual de fondo que se desarrollaba a través del trabajo honesto y consistente, en los momentos ordinarios, donde esa posición se construía o se destruía momento a momento, sin que nadie lo notara. Llevar contigo hoy esta llave no significa agregarla a una lista de prácticas formales que ya tienes. Significa llevar en los momentos ordinarios de este día una nueva calidad de atención hacia la manera en que la mente se relaciona con la riqueza cuando ninguna práctica deliberada está activa. Cuando el pensamiento sobre el dinero emerge espontáneamente. Cuando una circunstancia financiera inesperada se presenta. Cuando el lenguaje interior automático describe la relación con la abundancia sin supervisión deliberada. En esos momentos ordinarios, la llave está disponible, no la gran transformación que lo cambia todo de una vez. El pequeño reconocimiento genuino disponible en ese momento específico. El que desplaza la posición un grado en la dirección correcta. El que acumulado en suficientes momentos ordinarios, instala progresivamente el reconocimiento genuino como la nueva posición habitual desde la que todo opera naturalmente, sin el esfuerzo del mantenimiento deliberado, con la naturalidad de algo que ya es simplemente lo que se es, la posición desde la que la riqueza no se busca porque ya se reconoce, desde la que la riqueza no se espera porque ya es, desde la que la riqueza no llega porque ya está en la única dimensión donde estar primero importa, siempre, para todos, incluyéndote, a partir de este momento.